Buenas tardes a todos. En el día de hoy, jueves 21 de marzo de 2024, doy inicio a este encuentro 5 número 4 de Teoría y Política Fiscal. ¿Ok? Eh, Dejando constancia que a esta hora, 6:35, no hay ningún alumno conectado. Bien, la finalidad de este encuentro es hablar sobre la actividad sumativa número 4. Estamos en el aula virtual, y sobre la unidad 3 de la materia. Bien, eh, esta infografía es una infografía virtual, ¿ok? Deben analizar los efectos de la política fiscal y explicarla a través de un video tutorial. Tomen en cuenta los siguientes puntos y selecciones. Uno de ellos, voracidad fiscal, correcciones monetarias, deuda pública y su efecto en la economía, relación entre déficit fiscal e inflación, eficiencia de la política del modelo ISLM y política fiscal y desarrollo económico. Deben escoger uno de estos puntos, jóvenes, y hacer su infografía, ¿ok? Por colocar todos los temas relevantes de que cada uno de estos tópicos y defender esa infografía, ¿ok? Y subir el video, ¿ok, joven? Subir un video a YouTube. Les recomiendo, cuando defiendan la infografía, no solo lean, jóvenes, también desarrollen, prepárense, sí, por favor. Vamos con efectos de la política fiscal. Fíjense, en la ciencia económica, joven, y particularmente en la microeconomía, como una de las ramas de la teoría económica, ¿ok? En su parte teórica y empírica, todavía no se tiene un consenso en referencia al impacto y el canal de transmisión de la política fiscal en algunas variables económicas. La mayoría de las investigaciones han mostrado que una expansión del gasto público ciertamente tiene un efecto positivo en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento de la economía y, en consecuencia, en la contratación de los factores productivos, en el uso de los factores productivos, vale decir tierra a través de capital. En el caso del trabajo, las horas trabajadas. ¿Ok? Aunque tampoco se define la magnitud ni el tiempo de persistencia. Lo que sigue en debate es el signo de la respuesta de variables como el consumo de hogares, la inversión privada, el salario, entre otras. Es decir, si aumenta el gasto público del gobierno, aumenta, por ejemplo, el consumo, la inversión privada, el ahorro, la inversión, la propensión marginal al consumo, el consumo nacional aparente, por ejemplo, sus distintas variantes. Entonces, el enfoque teórico y la metodología de evaluación han sido uno de los determinantes para obtener resultados diferentes. Un acuerdo de la literatura económica es que los hacedores y ejecutores de la política fiscal utilizan los instrumentos de esta para estabilizar la economía en el corto plazo y contrarrestar los efectos del ciclo económico. Es decir, si estamos en la etapa de crecimiento, ¿ok? Hacerlo todo lo posible a través de la política fiscal para entrar en la etapa de crecimiento económico, ¿ok? Eh, entonces, otro de los consensos, jóvenes, es eso, que la política fiscal se utiliza para estabilizar la economía en el corto plazo, o sea, en periodos cortos, menor a un año. Y en el largo plazo, ¿ok? Se utiliza la política monetaria, ¿ok? De hecho, la política monetaria tiene un rezago incluso más de un año, de varios meses, más de 12 meses. Pueden persistir los efectos de los mecanismos de transmisión de la política monetaria a la economía. Pueden ser efectos positivos si es una política monetaria adecuada, racional, o negativos si es una política monetaria descontrolada, donde se imprime dinero sin respaldo en la producción. Y entonces puede tener efectos inflacionarios. De hecho, hay algunos economistas que dicen que la inflación es y siempre ha sido un fenómeno monetario. ¿Sí? O sea, en este módulo vamos a ver brevemente unos conceptos relacionados con estos efectos de la política fiscal. Bien, los principales efectos económicos de las políticas tributarias desarrolladas por el gobierno se pueden resumir de la siguiente manera.
Hay un primer efecto en la producción, es decir, los impuestos constituyen una importante herramienta de política fiscal, es su principal mecanismo de transmisión. ¿Ok? Entonces, para el gobierno en relación con la producción, ¿y quiénes ejecutan la producción? Las empresas. Mediante el alza o disminución de las tasas impositivas es posible mantener la economía cerca de su nivel de potencial de producción, impidiendo que ésta disminuya o aumente más allá de los niveles deseables. Así el gobierno puede aumentar los impuestos para enfrentar una etapa expansiva de la economía, provocando una disminución del consumo, y porque disminuye la renta disponible de los hogares y de la producción. Por el contrario, puede enfrentar una etapa recesiva disminuyendo tasas impositivas con el consiguiente aumento del consumo y la producción. Porque entonces los hogares y las empresas tienen más renta disponible. Los hogares para consumir más en bienes y servicios, las empresas para contratar más factores productivos, vale decir, tierra, trabajo y capital. Recuerden que en la economía coexisten dos grandes mercados: el mercado de factores productivos, donde los hogares venden, las familias venden y las empresas demandan, y el mercado de bienes y servicios, donde se invierten los papeles. Las empresas ofrecen los bienes y servicios y las familias lo demandan. Y esto constituye el flujo circular de la renta, donde hay un flujo monetario y un flujo real de bienes y servicios. Continuando con estos jóvenes, tenemos el estímulo o desestímulo de actividades con el objetivo de estimular o desestimular el desarrollo de ciertas actividades y zonas del país. El gobierno encuentra en los impuestos un instrumento, el cual le permite atraer importantes cantidades de inversión privada a sectores de la economía que los requiere. De ese modo, el establecimiento de las franquicias tributarias o zonas económicas especiales, como lo hace el gobierno de Venezuela, los cuales estarán dispuestos a aportar sus recursos a aquellas áreas del Estado que quiera beneficiar. Por ejemplo, el Estado lo ha hecho en Venezuela, joven, está en la zona libre de Margarita y la zona libre de Punto Fijo, donde no se cobraba IVA prácticamente. O sea, el gobierno, a través de exenciones fiscales, puede estimular o desestimular el desarrollo o bien de una zona geográfica o bien de un sector de la economía dentro de todo el territorio nacional. Eso depende de los objetivos de las políticas económicas que tenga el gobierno. Y objetivos, no solo objetivos macroeconómicos generales, sino objetivos microeconómicos sectoriales. Es decir, si el gobierno quiere desarrollar ciertos sectores que son considerados prioritarios respecto a otros. Efectos microeconómicos de la política fiscal, joven. Fíjense, en primer lugar, hay un efecto en cuanto a la redistribución del ingreso. Los impuestos cumplen un importante rol en materia de redistribución del ingreso en el campo del gasto social. Sin embargo, no cualquier impuesto resulta eficaz en el logro de este objetivo, sino solo aquellos que no guardan la misma estructura con la distribución de la renta. En este sentido, lo más importante son impuestos directos, los personales y los progresivos. En este sentido, jóvenes, el gobierno le cobra más impuestos a quienes más restan ganan y lo canaliza, lo redistribuye hacia quienes menos ganan a través de transferencias directas y ayudas sociales o educación pública y salud pública también. Y por último, jóvenes, hay un efecto ingreso. Este tipo de efecto va dirigido a la renta de los contribuyentes y aumenta la restricción de su presupuesto. A mayor renta, menores efectos tendrá la restricción sobre el ingreso de la persona. El impuesto también puede afectar a la parte del ingreso destinado al ahorro. Ciertamente, jóvenes, si el gobierno cobra más impuestos, bien sea de impuestos directos o indirectos, como el impuesto sobre la renta, o indirectos como el IVA, impuesto al consumo, o bien sea las familias, o bien sea las empresas, tendrá menos dinero para gastar, para invertir. Y esto puede tener un efecto directo sobre la demanda agregada de la economía. Por eso es que la política fiscal circunscribe dentro de la macroeconomía, junto con la política económica, la de comercio exterior, y se persiguen unos objetivos de estabilidad de precios, de crecimiento económico, básicamente el crecimiento del PIB, de pleno empleo, de equilibrio en la balanza de pagos, etcétera. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda respecto a la evaluación número 4, estoy a la orden. Hasta luego.